Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, poderla comprender y de entender que tu palabra es tan cierta y tan verdad que tú quieres que la comprendamos para conocerte mejor y para que nosotros podamos dejarte vivir en nuestras vidas, porque lo único que quieres es que Cristo viva en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Bueno, Pablo es exactamente lo que dice en el capítulo 15, es lo que les expliqué ahorita, que muchos lo vieron en redes sociales, que lo que les expliqué del ejemplo tan simple de las vaquitas para distinguir el capitalismo, socialismo y comunismo, ¿no? Pablo es exactamente lo mismo va a hacer. La gente en Corintios había muchas personas que creían que la resurrección de los muertos no existía, que no iba a venir la resurrección de los muertos. Y Pablo les explica con manzanitas, con peras, y les explica con una vaquita, con otra vaquita, por así decirlo, con el ejemplo que hicimos, para decirles que hay resurrección de los muertos. Y que si Cristo no resucitaría, entonces vale nuestra esperanza. Estamos esperando en un Dios falso y estamos esperando en alguien que dijo que resucitó, pero no nos va a resucitar a nosotros. Entonces, pues, ¿para qué queremos si todos tenemos el mismo fin que es la muerte? Y de ahí nadie pasa, ¿verdad? Pero Pablo dijo, pero así no es. Cristo resucitó de los muertos y nos va a resucitar a nosotros. Por eso tenemos que vivir una vida diferente, porque estamos esperando en la resurrección de los muertos. Y es lo que Pablo se trata hablando todo el capítulo 15. Se trata 50 y tal, ¿cuántos versículos? Toma 58 versículos para decirle a los de Corintios que Cristo murió, resucitó y vamos a resucitar con Él. Amén. Versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y el cual también perseveráis. Primera parte, Pablo dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y el cual también perseveráis. Dos cosas aquí. Uno, está diciendo Pablo, ustedes escucharon el evangelio. Primero voy a hacer una aclaración. El apóstol Pablo fue la única persona que se menciona en la Biblia que ha recibido el evangelio por revelación de Jesucristo. Usted lo puede ver en el capítulo Hechos, capítulo 8, 9, ahorita veo, pero bueno, en el capítulo 9, la conversión de Saulo. Usted puede ver cómo Pablo se convirtió, cómo Jesucristo le habló a Pablo y le empezó a predicar el evangelio. ¿Ok? Pero no solamente eso. Acuérdese que no vaya para allá, pero acuérdese que en 2 Corintios capítulo 12, Pablo nos dice que él fue llevado al tercer cielo, donde Dios le habló misterios. ¿Qué son misterios? Cosas que estaban ocultas, pero que Dios se las dio a revelar a Pablo. Entonces Pablo fue un apóstol, una persona que no conoció a Jesucristo físicamente en su época terrenal, sino que lo conoció más o menos unos 7, 8 años después de la muerte de Jesucristo. Lo conoció en una experiencia que se le apareció Jesucristo vivo. Amén. Y no solamente vivo, más adelante Dios se rapta a Pablo al tercer cielo, como el profeta Elías y como Enoc, que son los dos hombres que no han muerto. El profeta Elías y Enoc, dice la Biblia que Dios se los llevó al cielo, se los raptó. Eso está hablando también del rapto que va a haber como la iglesia, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo fue raptado, pero a diferencia de Enoc y de Elías, Pablo lo devolvieron, porque Pablo tenía una misión que hacer. Y esa misión es: te voy a enseñar lo mucho que vas a sufrir por mí, para que vayas y prediques a todas las gentes, porque necesito hombres valientes y que se deciden como tú, Pablo. Dios anda buscando hombres valientes y mujeres valientes como Pablo. No anda buscando hombres y mujeres pusilánimes que toman primero su vida antes de hacer. Acuérdense que Jesucristo muchas veces dijo: ¿qué hombre no se pone a calcular primero si es un rey? Si tiene un ejército de 10,000 personas y viene un rey de 30,000 personas contra él, ¿qué hombre no se pone a calcular si puede perder o ganar la guerra?
¿verdad? Que hombre que no quiere construir una torre alta y fuerte, no se pone primero a calcular cuánto le va a costar, ¿verdad? ¿Qué le dijo el joven rico? Joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Y no quiso vender todo lo que tenía y seguirlo. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo siempre nos está hablando de calcular el precio de servirle y seguirle, porque el precio de servirle es nuestra vida entera a Jesús, no a medias, sino nuestra vida completa. Usted quiere las revelaciones de Dios, usted quiere entender la palabra, comprenderla, usted quiere que Dios le revele en esos momentos de intimidad. Yo no estoy diciendo que Dios se lo va a llevar al cielo como a Pablo, pero yo le aseguro por experiencia propia que usted va a tener tanta revelación aquí en la tierra para que usted la imparta y ayude a más personas a crecer, porque eso es el objetivo. Dios no me da revelación para yo sentirme superior a ustedes, ni me da revelación a mí Dios para decir yo soy mejor que tú, o para decir yo soy el maestro Adrián, sino Dios me da revelación, porque entre más me da, más me encarga compartirla, y entre yo más la comparto, más fiel estoy haciendo, y Él más me está dando, porque yo le estoy siendo fiel en repartir esa revelación para enseñar a las personas. Nada más que Dios está buscando hombres valientes y mujeres firmes también, que se levanten como Pablo. No había Ubers, no había carros, no había camionetas, y tenía que ir de un lugar a otro a pie, descalzo, a muchas veces, dice la Biblia que muchas veces golpeado, porque lo golpeaban en un lugar y tenía que ir todo golpeado donde se iba a otro lugar. La Biblia dice que lo golpearon tan fuerte una vez que casi lo dejaron muerto y que pensaron que estaba muerto, y Pablo se separa como si nada, se sacude y sigue caminando y se va a otro lugar a predicar la palabra de Dios. Nosotros ya hubiéramos tomado un mes de vacaciones para reponernos de los golpes, ¿verdad? Y incluso que tuviéramos carro y hospital y todo, ¿verdad? Nosotros con 9 grados no queremos venir a la iglesia, con 10 grados no queremos venir a la iglesia. Aquellas personas caminando descalza, y les estoy diciendo, los zapatos no eran tan bonitos como hoy en día, ni tan calientitos. No tenían tampoco tanta cosa como nosotros para estar bien. No tenían el chocolatito caliente, como me paro en Starbucks, un chocolatito caliente en cada esquina, no. Ellos tenían que, se acabó y se acabó. ¿Sí me explico? Entonces, Dios está buscando hombres y mujeres que perseveren en lo que Dios les ha dado. Por eso Pablo le está diciendo ahí, yo recibí un evangelio. ¿Ok? Pablo fue la única persona que no recibió el evangelio directo de Jesucristo en la vida terrenal, sino fue llevado al cielo. Dios te puede revelar sus misterios de la palabra de Dios cuando tú la estudias. Y fíjate lo que dice ahí, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, ¿en qué? ¿Te das cuenta que hay cristianos que si no retienen la palabra de Dios no son cristianos y no creyeron y son en vano? Te estás diciendo, no lo digo yo. Hoy en día la iglesia cristiana está repleta de personas que han creído en vano. ¿Saben por qué? Porque les enseñan un evangelio falso. Ahorita vamos a ver el evangelio que habla Pablo, cuál es el verdadero evangelio. Y el evangelio que enseñan en muchas iglesias es: ven a Cristo, Cristo puede sanarte, Cristo puede cambiar tu matrimonio, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo esto, Cristo aquello, el otro. Y eso sí es verdad, pero no es el evangelio. ¿Me explico? Tú estás viniendo a Cristo por una necesidad. Tú no puedes venir a Cristo por una necesidad. Tú tienes que venir a Cristo porque Él es todo para ti, porque necesitas, que estás perdido y necesitas salvación. Yo no puedo venir a Cristo porque Cristo cambia mi matrimonio, Cristo ayúdame. Claro que es válido, pero no es el todo. No es el todo. Yo tengo que venir a Cristo porque Cristo es quien murió por mis pecados y no quiere que viva de la misma manera que vivía antes, y quiere cambiar mi vida completamente para que ya no camine en pecado, porque necesito un Salvador, porque si no voy al infierno. ¿Entienden la diferencia? No es un Dios de que voy a cambiar tu matrimonio, no es un Dios que esto, que el otro. Aunque Dios cambia el matrimonio y cambia la familia y la vida y el negocio cuando vienes a Él, pero por la correcta forma de venir a Él. Es decir, uno no puede decirle: ¿quieres que Dios cambie tu vida, que Dios cambie tu matrimonio? Sí, vente, vamos a hacer rápido una oración y Dios va a cambiar tu matrimonio. ¿A qué horas creyó en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo?
¿A qué horas creyó que Dios se hizo hombre, bajó a la tierra, habitó entre nosotros, vivió una vida santa sin pecado, caminó como Dios, vivió como Dios y hombre en la tierra? Hay un historiador famoso, no me acuerdo si es Josefo Plinio el Menor, o no me acuerdo quién es, que es un historiador judío, que él no era creyente, y pone en sus libros de historia, que usted lo puede ver en la historia, dice: a este Jesús, que muchos consideraban hombre, si se le puede llamar hombre por la cantidad de milagros que hizo. Está hablando lo que él relató en su libro de historia, de historiador. Una persona que vio a Jesús pero no creyó en él, que escribió de Jesús. Amén. Dice versículo 2: por el cual asimismo si retenéis la palabra. ¿Se da cuenta que usted tiene que retener la palabra cuando le hablan de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿cierto? Pero voy a tocar ese versículo rapidísimo, no vayan para allá, pero fíjense lo que dice Juan 8 para que ustedes vean que es la verdad. Dice en Juan 8, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad los hará libre. ¿Qué significa? Que usted tiene que permanecer en la palabra. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si la retienes, retener es que alguien te la quiere quitar y se te está llevando la palabra. Acuérdense que dice la parábola del sembrador. Cayó la primera semilla sobre la tierra, y tan pronto cayó la tierra, ¿quién vino? Vino las aves. ¿Y a quién representa las aves? El diablo. Vino el diablo y te la quiso quitar para que no te salves. Hoy en día la mayoría de las iglesias, de las personas que están en una iglesia, no son salvas porque no han creído, no han retenido la palabra, no la están reteniendo. El diablo se las está robando, por eso siguen pecando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen masturbándose, siguen mintiendo, siguen haciendo lo malo, robando en el gobierno, siguen haciendo esto, aquel otro. Me han escrito una cantidad impresionante ahorita de gente influyente en muchas áreas de la economía, de la vida en Monterrey, que quieren aprender la palabra de Dios. Y eso está bien. Pero si no empiezan por Cristo, lo demás está mal. Porque van a seguir robando, van a seguir haciendo cosas que no, adulterando y fornicando y haciendo cosas que no deberían. Pero cuando uno empieza por Cristo y entiende que Cristo es su Salvador y que necesita Salvador, yo necesito un cambio de vida. ¿Amén? Y eso es lo que dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, fíjense lo que Pablo está diciendo, os he enseñado, se dan cuenta que la iglesia se enseña, he enseñado lo que asimismo recibí. Se dan cuenta que Pablo lo recibió. Ya les dije de quién lo recibió. Pablo no lo recibió del apóstol Pedro, Pablo no lo recibió del apóstol Juan, Pablo lo recibió de Jesucristo mismo. Recibí que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te das cuenta que Pablo no está diciendo que Cristo puede cambiar tu matrimonio, que Cristo puede sacarte las drogas, que Cristo esto? No, lo primero que tienes que entender es que dice ahí, fue enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por tus pecados. Y como Él murió por tus pecados, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Fíjense lo que dice ahí. El Evangelio no es lo que nos han enseñado. El Evangelio es, lo primero, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Se están dando cuenta lo primero que yo le tengo que enseñar a una persona? Cristo murió por tus pecados. Yo le tengo que enseñar a la persona que la persona es pecadora. Segundo, le tengo que enseñar a la persona que Cristo murió por sus pecados, pero no porque así pasó, sino porque Dios lo dijo en su palabra y se cumplieron las profecías y se cumplió lo que Dios dijo que iba a pasar. Segundo, y que fue sepultado. ¿Se dan cuenta que estamos hablando también de que Jesús, hablando de la sepultura, no solamente aquí Pablo lo está hablando a grosso modo, pero él está hablando que de los 3 días que estuvo en el infierno, Jesucristo, donde los 3 días que estuvo en el infierno, Jesús bajó no para predicarles a los ángeles para salvación, sino para decirle a los ángeles: estoy proclamando la palabra de Dios, he proclamado la verdad, que yo vencí y que los vencí a todos ustedes y que la muerte no me puede retener. Y yo me imagino al diablo de todos burlándose: ja, 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 pero estás aquí con nosotros, Jesús mentiroso. Porque Jesús todavía no había resucitado.
¿cierto? Y cuando Dios resucitó a Jesucristo, ahí fue donde el diablo tembló y dijo, ¡ah, caray! Pero ¿cómo no lo puedo retener yo? ¿Cómo la muerte no lo puede retener? La Biblia dice que la muerte no lo pudo retener porque agradó al Padre. ¿Te das cuenta que ahí es donde se dio cuenta el diablo, que dijo verdaderamente, ¿qué pasó? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó. ¿Qué tiene que ver la palabra resucitar? Pablo está hablando que le tienes que decir a una persona que Cristo murió por tus pecados, que estuvo muerto, que estuvo en el infierno, y que en esos 3 días que estuvo en el infierno, Él proclamó, dice la Biblia en Colosenses, que les dijo a todos los demonios que Él había vencido, pero que también resucitó. ¿Saben lo que significa resucitar? Ahorita lo vemos tan simple. Resucitar significa que Dios lo declaró justo. Y porque Dios lo declaró justo, lo resucitó. ¿Pero qué significa justo? Justo significa que Dios, tú mereces una penalidad por lo injusto que hiciste, ¿verdad? Vamos a suponer que, voy a poner mi ejemplo. Yo caí en la cárcel hace tiempo, ¿ok? Y en Estados Unidos hay unas guidelines. Guidelines son guías de lo que tú hiciste de acuerdo a tu sentencia, ¿ok? Hiciste esto, mereces tanto tiempo. Hacías esto, mereces esto. Hacías esto, ¿ok? Entonces, si a mí me querían dar 21 años por lo que yo hice, porque marcaba la guía que ahí debería ser 21 años, ¿es injusto o justo? Justo. ¿Por qué? Porque las leyes que fueron escritas dictaban que lo que yo hice merecía esto. Ahora, que sea justo delante de Dios y justo es otra cosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de la justicia de las guías, ¿ok? Perfecto. Entonces yo no podía venir delante del juez y decirle, Señor, usted está siendo injusto conmigo. ¿Cómo me quiere dar 21 años? Sí, pues yo hice esto. Pero pues no, o sea, no es de la manera que usted dice. Y el juez me hubiera dicho, Adrián, esa es la justicia. Impartir lo que la justicia dice que es justo, no lo que yo crea, sino que aquí cometiste el delito, aquí estás, y eso es lo que te voy a dar. De ahí para abajo es que yo tenga misericordia de ti. ¿Sí me explico? Bueno, lo mismo pasa con Pablo. Pablo les dice que la justicia de Dios se revela porque dice, yo levanté a Jesucristo porque Él es justo. ¿Por qué es justo? Porque nunca pecó, Él nunca cometió nada. Y tu pecado, que merecías todo esto, vamos a suponer que el humano merecía esto. Como le dije la vez pasada, a Abdiel, le dije a Abdiel, no, ¿fue a Abdiel o a Luis? Que le dije, ¿has mentido? No, pues sí mentí una vez, ¿verdad? De chiquito. ¿Sabías que esa mentirita activa toda la justicia de Dios? Y merecías esto. Lo mismo hayas matado, hayas robado, hayas esto, aquello, otro, la mentira está en el mismo lugar de Dios, que es pecado, en el mismo lugar que Dios marcó, y solamente hay una sentencia. ¿Y sabes cuál es? La muerte. La muerte. Todos pecados tienen la misma sentencia, la muerte. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que Jesucristo, Dios lo declaró justo. ¿Por qué? Primero, porque vivió una vida sin pecado y no había una sentencia para Él. Pero como Él no fue a la muerte por sus pecados, sino fue por nuestros pecados, tú y yo merecíamos la muerte. Entonces, la justicia de Dios marcaba que era la pena de muerte, y Dios pagó la pena de muerte por ti y por mí. Cumplió lo que era justo para Dios, aún sin nunca haber cometido una sola injusticia. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta de lo que tú le tienes que predicar a una persona para que sea salva? ¿Te estás dando cuenta que la mentira de que es que cree con tu corazón que Jesús lo levantó? Sí es verdad, pero no es toda la verdad. ¿Me explico? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, es parte de la verdad.
y es parte. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree más que con la boca se confiesa para justicia. Y sí es verdad, pero si solamente les decimos eso a las personas, no es verdad, porque no es el evangelio completo. El evangelio completo tiene que ver que yo soy pecador, soy pecador, necesito un salvador, porque no estoy en la justicia de Dios. La justicia de Dios dice que merezco la muerte, y ese es el pago que yo merezco, la muerte, y necesito un salvador que haya pagado el precio por mí, alguien que vivió santo, murió por mis pecados y resucitó porque Dios lo declaró justo. Y eso es lo que yo necesito entender para dejar de fornicar, para dejar de adulterar, para dejar de masturbarme, para dejar de hacer todas esas cosas que yo hacía antes, que robaba y hacía. ¿Por qué? Porque de eso me salvó Dios. De eso es lo que Dios me dijo: tú merecías este castigo, pero te libré de esto al creer en Jesucristo, al creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. ¿Y qué dice el versículo 2? Y reteniendo la palabra. Porque si no la retengo, creí en vano. Ahora entienden por qué hay muchas personas que se dicen ser cristianos que no son cristianos, porque va esa persona a la iglesia y sigue pecando, sigue adulterando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue haciendo lo mismo, aunque va a la iglesia, porque no ha nacido de nuevo y creyó en vano y no está reteniendo la palabra, y le da igual porque no lee la Biblia durante la semana, y va a la iglesia y nomás escucha al pastor y lo que le conviene y lo que no, y etcétera, etcétera. Y cuando tiene un problema va y le dice al pastor: ore por mí porque estoy teniendo un problema. Eso no es cristianismo. Eso es iglesia barata de estos siglos. Cristianismo verdadero es tener una comunión con Cristo, porque entendí lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario y vivo para Él y lo dejo vivir en mi vida y tengo una relación con Él durante la semana, porque sé el castigo que merecía. Sé que yo, mi guía, Adrián, tú hiciste esto y tenías esto, pues sí, pues esto es lo que mereces, me dijo el juez federal. 21 años. Y es lo justo, porque es lo que dice ahí. La Biblia, que dice: la paga del pecado es la muerte. Todos merecemos la muerte. Y cuando tú le predicas a alguien un evangelio simple y sencillo: pero es que le hablé a varios y salvé y recibió a Cristo Jesús. Eso no es recibir a Cristo. Eso no es recibir a Cristo. Que de ahí te puede tocar un garbanzo libre, que uno verdaderamente le creyó la palabra, es otra cosa, pero eso no es Cristo. Cristo es la vida, muerte y resurrección de Cristo, y que Cristo va a venir por nosotros, y que porque va a venir por nosotros, porque resucitó a los muertos, yo tengo la seguridad que el día que muera voy a resucitar de los muertos. Y ese es el evangelio verdadero. Aquel evangelio que me dice de dónde me sacó, donde yo no voy a merecer lo que merecía, para esperar el regreso de mi Rey, de aquel que me salvó. Amén. Y dice ahí el versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Conforme a las Escrituras, y no nomás por chispazo, sino que es algo que Dios había prometido desde la creación del mundo. ¿Saben desde cuándo Dios lo prometió eso? Desde Génesis capítulo 3, le dice a Satanás: Satanás, la simiente de la mujer va a pisar tu cabeza y te va a herir la cabeza. Hablando de Cristo. Y Cristo venció a Satanás en la cruz. ¿Por qué? Porque en Adán y Eva desobedecimos a Dios. Quisimos ser igual a Dios, quisimos volvernos como Dios, si comes de este fruto serás igual a Dios, y si comimos es porque quisimos ser igual a Dios, ¿no? Segundo, si Dios me dijo que no y el diablo me dijo que sí, y lo hice, ¿a quién obedecí? Al diablo. Por eso Jesucristo les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, les dijo a los fariseos. Los deseos de su padre el diablo queréis hacer. Y la única forma de obedecer a Dios es entendiendo el castigo que merece nuestra desobediencia, pero entendiendo también que Cristo venció a la muerte y resucitó, y así el día que yo muera tengo la esperanza que voy a resucitar con Él.
Versículo 5. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Quiero que entiendan esta parte. Dice la Biblia que apareció a más de 500 personas. La muerte, vida y la resurrección de Jesucristo no fue un hecho que unos cuantos vieron. Vieron más de 500 personas. ¿Y sabes qué es lo que me convence a mí de que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Hablando científicamente o históricamente, porque científicamente también tiene que ver la historia. ¿Saben lo que me convence? En saber, no por libros cristianos, sino por historiadores no cristianos y cristianos, que había hombres y mujeres que afirmaban haber visto a Jesucristo vivo y que decidieron morir y ser entregados a los leones antes que decir que no vieron a Jesucristo vivo. ¿Qué convicción es esa que si ahorita viene alguien y me dice voy a matar a toda tu familia, si diste que, vamos a suponer que éramos nosotros uno de los que se nos apareció Jesucristo en aquel momento, y que viene el soldado romano y que nos dice voy a matar a toda tu familia y no lo voy a matar todos juntos, uno por uno, y al más chiquito lo va a devorar un león y a tu esposa también otro león y a tus otros hijos también, y a ti te voy a ir matando despacito, despacito. Pero no puedes decir que Jesucristo lo viste vivo. Es que, ¿qué quieres? Sí lo vi. Yo no puedo negar un hecho, ¿cierto? Puedo mentir, pero no puedo negar el hecho que lo vi, ¿cierto? Yo te puedo decir a ti que no lo vi, pero lo vi. Dice la Biblia que hubo miles de personas dispuestas a morir porque vieron a Jesucristo vivo. ¿Saben lo que es eso? Es tener la firme convicción que Jesucristo resucitó. Esas personas no andaban diciendo estoy batallando con esto, con el pecado, estoy batallando con eso. No, esas personas están diciendo yo estoy convencido porque vi vivo a Jesucristo y el día que yo muera voy a resucitar. Por eso no me vuelvo atrás, por eso no vuelvo al lodo. ¿Por qué? Porque he visto al Cristo vivo y resucitado. Nosotros tal vez no lo hemos visto al Cristo vivo y resucitado, pero lo hemos creído, y la Biblia dice que bienaventurados los que creen sin haber visto. La Biblia también dice que nosotros no lo vemos, pero lo sentimos en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y así tenemos que hacer nosotros, como el apóstol Pablo, entender esta gran verdad. Se le apareció más de 500 personas, 500 personas, y Pablo dice, a uno de los cuales a mí también se me apareció tiempo después, y por eso cambié mi vida. Le está hablando uno que le escribió, ¿verdad? Pablo, pero que también lo vio vivo. ¿Saben por qué se están convirtiendo ahorita muchos musulmanes a Cristo Jesús? Porque Jesucristo se les está apareciendo vivo a muchos musulmanes donde están. Muchos musulmanes, cada vez hay más testimonios en redes sociales y señores ya grandes, musulmanes ya grandes, que están hablando en redes sociales que vieron a Jesucristo vivo y se les apareció. Hoy la iglesia está tan perdida con polvo de oro, alas de ángel, plumas de ángel, diamantes. Ven a la iglesia a recibir tu milagro. Ven a la iglesia para que el pastor ore por ti. No, señores, todos debemos de venir a la iglesia por Cristo y aprender de Cristo, conocer de Cristo, y todo lo demás es nuestro y por añadidura. Si yo crezco en Cristo, Él me empieza a hablar, empieza a trabajar en mi vida, me cambia como persona. Déjame decir una cosa, Dios no quiere que seas mejor persona. ¿Sabes por qué? Porque no lo puedes hacer. ¿Sabes lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere? Que dejes vivir a Cristo en ti, que Cristo sí es el único que puede ser mejor y perfecto. Si yo voy a una iglesia donde me enseñan cómo ser mejor persona, tengo que salir corriendo de esa iglesia porque no hay nada bueno en mí, en el ser humano, que pueda ser bueno para Dios. Pero si yo voy a una iglesia donde me enseñan a dejar vivir a Cristo en mi vida y dejarlo vivir desde adentro y que Él viva su vida, su resurrección dentro de mí, yo no estoy siendo mejor persona. Yo me estoy poniendo flojito y cooperando para Cristo.
y Cristo me empieza a guiar y me empieza a decir: Adrián, deja de tratar a la persona así. O te empieza a decir a ti: deja de tratar a tu esposa de esa manera, a tus hijos, a las personas que trabajan contigo. Empieza a ser así, así. Y si usted tiene una relación genuina con el Cristo que lo resucitó y que usted cree que resucitó, usted empieza de dejar de actuar de la manera que usted actuaba, porque cree en el Cristo vivo y resucitado, y que ese Cristo está dentro de usted. Ahora entendemos por qué la iglesia está tan patas de arriba. Retiro para esto, para aquello, para lo otro, para lo otro, para lo otro. Y ningún retiro te enseña a dejar vivir a Cristo. Eso es lo que tenemos que aprender. Dejar vivir a Cristo en mi corazón. ¿Cómo dejo vivir a Cristo? Pues primero tengo que empezar por el principio. Tal vez no estés reteniendo la palabra de Dios, por eso estás batallando. No has conocido ni la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, por eso no has entendido dónde te salvó Jesús. No has entendido tus pecados, no has entendido dónde fuiste lavado, dónde fuiste comprado. No has entendido el poder de la vida de resucitar a Cristo. Versículo 6 dice: después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo perseguía a la iglesia. Yo nunca conocí a Jesucristo. Yo lo perseguía hasta la muerte a todas las personas que decían que amaban a Jesús. ¿Y saben cómo cambió mi vida? Un día que iba en el caballo, dice el apóstol Pablo, iba y dije: ahorita me voy a esa bola de cristianos, me los voy a llevar preso, porque pienso que estoy haciendo algo para Dios. Y tuve un encuentro con Dios y se me apareció Jesucristo. Y dice Pablo: y entendí la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso cambié todo y dejé todo. Y le dije a Jesús: Señor. Y por eso dejé de perseguir a la iglesia y empecé a predicar el evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque él vio al Cristo resucitado. Versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se da cuenta? Si ahorita Cristo viene, ¿usted puede decir estas palabras? He trabajado más. No está hablando de un trabajo de oficina, no está hablando en esto, está hablando en el reino de Dios. A la vez pasada me preguntó una persona también que quiero mucho, que tiene muchos años en el camino de Dios: ¿para ti qué es el reino de Dios? No es para mí que es el reino de Dios. Si yo empiezo para ti, todos tenemos una idea subjetiva que es el reino de Dios. ¡Qué padre! Por eso nadie lo camina, porque es que, Adrián, yo no concuerdo contigo, porque para mí el reino de Dios es así. Pues estás mal. El reino de Dios nos lo explica claramente qué es. ¿Qué es el reino de Dios? Es Jesucristo, llevar a las personas a Jesucristo. ¿Cuál es el negocio del reino de Dios? Que las personas conozcan de Jesucristo, sean sanadas, liberadas, restauradas y cambiadas en el nombre de Jesús. Y las personas conozcan de Cristo, empiezan a conocer de Cristo, se empiezan a discipular, empiezan a conocer primero que son hijos de Dios, se empiezan a volver discípulos, después siervos y después son reyes y sacerdotes. Es que, pastor, a mí me enseñaron que cuando vengo a Cristo yo soy rey y sacerdote. Pues mira, mijito, qué bonito rey y sacerdote, mintiendo, robando allá también tú, ¿verdad? No, es que te das cuenta, no es así. Todo es gradual. Yo primero tengo que crecer, que soy un hijo de Dios, y conocer que tengo un padre ahora y que debo vivir de acuerdo a los estándares de mi padre y no mis estándares. Segundo, mi padre espera que yo crezca, que yo me disipule en sus enseñanzas, y por eso me estoy disipulando. Tercero, mi padre ya me está dando tareas, porque ya tengo edad como aquí Juan Carlos de 15 y 16 años, donde ya me empieza a dar responsabilidades, y me está dando responsabilidades mi papá, porque espera que las cumpla para que el día de mañana me diga: puedes con más y con más y con más. ¿Está entendiendo? Eso es servir a Cristo. Después, cuando usted sirve a Cristo, no se queda en servir. Cuando usted sirve a Cristo y le está haciendo fielmente a Cristo, Cristo te dice: ahora eres mi representante, ahora eres mi embajador y ahora eres mi rey.
y mi embajador aquí en la tierra. Porque antes no te comportabas, antes no sabías cómo, ahora sabes cómo serlo y ahora puedes. Y es ahí donde nos manda a esa misión y donde tú dices, wow, ya conozco el propósito de Dios en mi vida. Ya sé lo que Dios quiere en mi vida. Porque caminé como hijo, me discipulé, le fui fiel mientras fui siervo y ahora Dios me está diciendo, te preparaste. Te preparaste. Camina en el propósito que yo tengo para tu vida. Y ese es un propósito personal que Dios tiene, pero tiene para todos el mismo fin. ¿Cuál es ese? Llevar a las personas a Cristo, hacerlas crecer, discipulándolas. Por eso Jesucristo dijo, vayan por el mundo, predicar y hacer discípulos. Todos tenemos que hacer discípulos, pero yo no puedo ser discípulo si yo no me discipulé y si yo no aprendí a serle fiel a Dios. Toda persona que se acaba de convertir a Cristo y tenga menos de 3, 4, 5 años en Cristo y empieza a tener discípulos, está mal, ni lo sigas. La persona no se ha discipulado. Uno tiene que aprender a discipularse primero. Después de discipularse tiene que aprender a ser fiel a Dios. Y cuando uno va creciendo en eso, Dios te dice, haz discípulos. Ustedes pueden ver con los discípulos. Los discípulos no tenían discípulos hasta que se discipularon, ¿cierto? Crecieron los 3 años y después de los 3 años no tuvieron discípulos. Estuvieron predicando la palabra de Dios, haciendo muchas cosas. Hasta tiempo después de 10 o 15 años empezaron a tener discípulos. ¿Se da cuenta? Le empezaron a ser fielmente a Dios, fiel en lo que Dios les había dicho. Vayan por Samaria a predicar todo el evangelio. ¿Saben por qué la persecución de Pablo vino a la iglesia cristiana en ese tiempo? Sí, porque la iglesia no quería salir de Jerusalén. Aquí estamos en Jerusalén. Y Jesús les dijo, no, vayan a todos los demás rincones. No quieren venir. Déjenme le prendo la mecha con Pablo. Y salió Pablo y empezó. Y luego después se fue expandiendo tanto que llegó la palabra de Dios más lejos. Y luego ya aprendiste cómo, Pablo, ahora te convierto, Pablo. Y se convirtió y anduvo Pablo por todos lados. Pero volviendo a lo mismo, el versículo 10, usted puede decir lo mismo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos. Usted puede decir eso, he trabajado más que todos. No se tiene que comparar su ministerio, no se tiene que comparar su propósito. Pero lo que me refiero es, ahorita platicando con Adrián le decía, somos como un iPhone. Las teclas de su iPhone ya están gastadas. Ya no carga el celular de tanto que lo ha conectado. O lo cuidó tanto el iPhone que dijo, no, es que no lo quería usar. No, nuestras teclas de nuestro iPhone y todo lo de nuestro iPhone tiene que estar tan acabado. Nuestra vida tiene que estar acabada para el Señor. Que el día que yo muera, yo le pueda decir, Señor, he acabado la buena carrera, he peleado la buena batalla de la fe, te he dado todo lo que tengo, con mis pros, con mis contras, con mis subidas y bajas, pero te he dado lo que tengo, Señor. Dios no quiere una vida perfecta, Dios quiere nuestra obediencia. Amén. 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Te das cuenta que sí, Pablo está diciendo, así predicamos y así creen, conforme al verdadero evangelio, no con el evangelio barato que hoy se da en las iglesias? Así es que tengan mucho cuidado qué iglesia van, porque las iglesias predican un evangelio muy rebajado, donde no te hablan. ¿Sabes lo primero que Cristo dijo a una persona que quería venir a Él? Si no se saben esas palabras, lo más probable es que tienen que leer la Biblia y grabarse esas palabras. Le dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No está diciendo, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú sí, tú no, tú no. Bueno, Marta, tú si quieres, toma tu cruz, pero de todos me sigues, ¿eh? No, a todos les dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay más. En las iglesias no nos enseñan eso. Si tú quieres, no, aquí no si quieres. Yo les exijo que vengan a la iglesia. Yo les exijo que lean la Biblia. Yo les exijo que oren. Pero pastor, es que usted me exige, pero si usted no lo quiere hacer, tampoco va a ser su niñero. ¿Me explico? Yo siempre le he dicho a las personas, yo trabajo con las personas que quieren trabajar y crecer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio nos exige a dejar nuestra vida para Cristo. El verdadero evangelio nos exige a negarnos a nosotros mismos, ¿no?
No nos dice, Adrián, si tú quieres dejar tu vida, no. Dice, en otras palabras, Jesús le está diciendo, todo el que quiere venir en pos de mí, no hay más. La puerta chiquita se llama, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si no hiciste eso, no estás pasando por la puerta chiquita. Y es una exigencia. Te está exigiendo Dios a dejar tu vida. No te está diciendo que si quieres, te está exigiendo que te niegues, a que tomes tu cruz y lo sigas. No es una petición si quieres, Marta, Felipe, Eric. No es una petición, es, no hay más. O eres o no eres. ¿Cierto? Por eso exigimos, y las iglesias no exigen. Por eso las iglesias siguen en pañales, porque no exigen. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Está entendiendo? Dice Pablo, ¿quién les ha hablado y les ha dicho que Cristo no resucitó de los muertos? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Te estás dando cuenta? O sea, si Cristo no resucitó, entonces lo que estamos predicando pues es mentira, de nada sirve. Sigue haciendo lo malo que estabas haciendo porque no va a haber resurrección de muertos. Y si no va a haber resurrección de muertos, pues sigue haciendo todo lo malo que hacías porque al final de cuentas no va a pasar nada. ¿Me explico? Versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí Pablo no está afirmando que Cristo no resucitó. Pablo está haciendo hincapié en lo que está hablando que estas personas habían creído. Por eso está diciendo, si Cristo no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿verdad? O sea, está diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Te estás dando cuenta de lo que está diciendo Pablo? Le está diciendo, bueno, pues si ustedes creen que los muertos no resucitan, pues Cristo tampoco puede resucitar. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, aún tú y yo estamos en nuestros pecados, nadie ha pagado el precio por nosotros, nadie nos ha libertado y aún tenemos una deuda pendiente con Dios que pagar. Si eso fuera verdad, si Cristo no resucitó. Y esa deuda no la podemos pagar más que con la muerte. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos con miserables de todos los hombres. Y está diciendo Pablo, si esto no es verdad y Cristo no resucitó y no resucitamos, pues somos los más desdichados, porque estamos viviendo una vida que agrada a Dios de esta manera, pero pues Cristo no resucitó, ¿verdad? Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Está diciendo, Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre es la resurrección de los muertos. Es decir, así como la muerte entró por Adán, en un solo hombre, por culpa de un solo hombre todos pecamos, por un solo hombre entró la vida, y a Dios nos quita el pecado a todos por un solo hombre si creemos en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se está dando cuenta que está dando Dios un orden de la resurrección de los muertos? ¿Quién ya murió y resucitó? Cristo. ¿Quiénes siguen? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Aquellas personas que murieron que murieron con Cristo. ¿Ok? Y luego los que son de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros que estamos en vida, que somos de Cristo. Versículo 24. Luego el fin. ¿Se está dando cuenta que ahora Pablo está hablando acerca del fin? Quiero que entiendan una cosa. Pablo aquí no está hablando del rapto. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, que es diferente. La resurrección de los muertos es al final de los tiempos. ¿Cuándo viene la resurrección de los muertos? Ok, voy a explicar rápidamente. Primero se aparece el anticristo, empieza la gran tribulación. Hay algunas personas que creen que los cristianos vamos a ir antes de la tribulación.
Hay otras personas que creemos que nos vamos a ir en medio de la tribulación y hay otras personas que vamos a pasar toda la tribulación. Yo soy de las personas que creo por el versículo que les dije en el 15:52 que vamos a irnos en medio de la tribulación antes de la ira de Dios, porque todavía no vienen las 7 copas de la ira de Dios, ¿ok? Y del sello de la bestia y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Pero luego se los explico, ¿ok? Y después de la gran tribulación, vamos a suponer, yo creo que nos vamos a ir en medio de la tribulación, entonces viene viene el anticristo, la tribulación, el rapto, después viene el fin de la tribulación, después del fin de la tribulación, el falso profeta y la bestia son echados en el lago de fuego, a Satanás se guarda por 1000 años, se encierra, después viene el milenio, donde vivimos 1000 años reinando con Cristo, después se suelta el Satanás otra vez por los últimos tiempos, y se rebelan y hacen guerra, y luego después de ahí ya viene la resurrección de todos los muertos, ¿ok? Y después el juicio final, ¿ok? Que es lo que dice el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Con esto, ¿qué quiere decir el versículo 25? No significa que Satanás y los secuaces no están debajo de los pies de Cristo, no, están debajo de los pies de Cristo. O sea, espiritualmente esto ya pasó, nos lo explica Efesios, ¿ok? ¿Se acuerdan qué dice Efesios? Si no se acuerdan, se lo voy a leer rapidísimo. Dice Efesios capítulo 1, para que lo tenga grabado, versículo 20, al cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿ok? La cual es la iglesia y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué aquí el apóstol Pablo, que es el mismo que escribió Efesios, por qué no está diciendo que todavía no está sujeto bajo sus pies? Porque en espiritualmente ya pasó todo eso, ¿ok? Pero físicamente no, en tiempo no. En la mente de Dios ya pasó todo eso. Es decir, Cristo ya venció en el pasado, en la cruz, ya venció Cristo, ¿ok? Pero eso trae una repercusión espiritual que si ya venció Cristo, ya nomás hay que esperar a que termine el tiempo para ver que Satanás está debajo de los pies de Cristo y de nosotros, ¿ok? Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Yo siempre le digo a las personas que son adoradores de la Santa Muerte que la muerte está vencida, y que me ha tocado sacar a muchas personas de la Santa Muerte y que le tienen miedo, y les enseño estos versículos donde mira, aquí dice, y el postrer enemigo será destruido. La Santa Muerte no tiene poder, la muerte no tiene poder en Cristo Jesús, nada nos puede tumbar, y en Cristo Jesús. Por eso siempre le he dicho, si usted es una persona que, vamos a suponer que ahorita tiene mi edad, 40 y tantos años, y si usted no se cuida físicamente y empieza a comer un mugrero de cosas, y usted no se da cuenta que es el templo de Dios y que lo tiene que cuidar, le puede dar una diabetes, ¿cierto? Y se muere, ¿es culpa de Dios o culpa mía? Mía, ¿cierto? Pero si yo me cuido, es que pastor, me puede dar un cáncer. ¿Saben cómo viene el cáncer? El cáncer no viene por ser, es una enfermedad que viene de la nada. El cáncer viene por lo que comemos. La ira también. Está comprobado científicamente que también cuando alguien tiene mucha ira, muchas cosas. Bueno, no es precisamente por la ira, está comprobado ahorita que todo viene a raíz de lo que comemos, que se manifiesta con problemas de nutrición, es diferente. ¿Sí me explico? Por ejemplo, usted sigue comiendo comidas embutidos, sigue comiendo comidas que desarrollan el cáncer. El cáncer se ha comprobado que son parásitos agresivos, y entre usted más azúcar le da, más se reproducen y más fuertes son los parásitos, y esos parásitos se empiezan a comer las células. Todo lo que nos habían dicho del cáncer es una mentira. El cáncer no viene por esto ni por aquello ni lo otro, no. El cáncer te viene por lo mal que uno come. El aceite de carro que comemos, el jamón procesado, la salchicha procesada, todas las harinas, todo ese tipo de cosas van formando toda esa parte dentro de nosotros. Y si usted es una persona que le gusta mucho el azúcar, usted le está dando de comer al cáncer. Y está comprobado ahorita con ¿saben quién sacó toda esta información a la luz? Lo acaban de sacar en este año, pero en el año pasado,
el gobierno de Estados Unidos. ¿Saben por qué lo sacaron a la luz? Porque gracias a Dios puso un presidente cristiano y puso a Robert Kennedy, que él sacó a la luz todas las cosas que el gobierno había hecho mal en beneficio de las farmacéuticas y aseguradoras. Y nos ocultaron todos los estudios de por qué viene el cáncer. En nuestra mente tenemos que si comemos huevo y comemos carne nos va a dar ¿qué? Colesterol, ¿verdad? Y se dieron cuenta que no. Sacaron en los estudios que el colesterol no viene por eso, que al contrario, la pirámide ya fue invertida por eso mismo. ¿Por qué? Porque los únicos que se hacían ricos, ¿saben quiénes se hacían ricos? Las farmacéuticas. Las farmacéuticas se hacían ricas. Por tanto cáncer, diabetes y cosas que había por toda la cochinada de comida que comimos. Si usted no cuida su forma de comer, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? El postrer enemigo que será destruido en la muerte. Entonces, ¿Dios no puede sanar a una persona? No, sí la puede sanar y la puede levantar, pero quiere que usted cambie sus hábitos, su forma de comer y todo lo demás. Versículo 27, porque todas las cosas se sujetaron debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas, o sea, a Dios. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre, que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Es decir, mira, aquí hay algo bien importante. Se dan cuenta que Jesucristo nos dijo que Dios le dijo que todo el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Te has puesto a pensar que tú puedes ir a un lugar y hablar de Dios y no pasa nada? Pero si tú mencionas el nombre de Jesucristo, pasa algo. Las personas empiezan a alocar, porque a lo mejor no estamos hablando del mismo Dios. Ellos están hablando a lo mejor del Dios del universo, del otro. Y sí, que Dios te bendiga. Espérame, mi Dios no es tu mismo Dios. El mío es Jesucristo, el Dios de la Biblia. La Biblia está diciendo que Dios le dejó toda la honra al Hijo, todo el poder al Hijo, todo al Hijo, porque es obediente. Y al final el Hijo se va a sujetar al Padre para que conozcamos, ahí donde vamos a conocer la Trinidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver que Dios es el todo. Pero quiero que entiendan una cosa. ¿Por qué el Nuevo Testamento habla de Jesucristo más que de Dios? Aunque es lo mismo. Porque quiere que utilicemos el nombre de Jesucristo. Porque quieren que entendamos que Jesucristo es Dios y es el Señor y Él fue el que venció la muerte. Y que el Padre no se enoja si nosotros adoramos a Jesús. Porque el Padre dijo, el que adora al Hijo, adora al Padre. El que adora al Padre, adora al Hijo. Pero la gente no se ofende con Dios, se ofende con Jesucristo. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que también el Hijo al final se va a someter al Padre y vamos a conocer la Trinidad perfecta. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Fíjense, Pablo está diciendo, les voy a poner bien sencillo. ¿Por qué me quieren matar a mí? ¿Saben por qué me quieren matar a mí? Porque digo que Jesús resucitó a los muertos y que hay resurrección de los muertos. Si no fuera verdad, entonces ¿por qué me quieren matar? ¿Se están dando cuenta? Dice Pablo, a mí me quieren matar porque saben que es verdad, que Jesucristo resucitó a los muertos. Si no fuera verdad, nadie me quisiera matar. ¿Qué te quiero decir con eso? Que todos los cristianos que predicamos de Jesucristo, la verdad del Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, vamos a ser perseguidos porque es la verdad que Satanás quiere ocultar, que Cristo resucitó de los muertos, para que tú no creas que hay resurrección de muertos y pienses que se acabe la vida y no hay más. Y eso es lo que el diablo quiere, callarte a ti para que no hables. La próxima vez que te encuentres personas, háblales de la vida, muerte y resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es el poder de Dios. La resurrección de Cristo es lo que lo levantó y lo hizo justo. Dios lo justificó. Y la resurrección es la que a nosotros nos dice, si Jesús resucitó, así me va a resucitar a mí. Y por eso yo he cambiado mi vida para Él. Y por eso lo he dejado vivir en mi vida. Y por eso he dejado de hacer las cosas malas que antes hacía, porque creo en su resurrección. Amén. Versículo 31, y vamos a acabar. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, lo que le iban a apedrear en todos lados. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitamos, comamos y bebamos,
porque mañana moriremos. ¿Se dan cuenta? Si los muertos no resucitan, pues entonces sigue emborrachándote, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue haciendo las cosas que hacía, sigue robando, sigue haciendo mal en mal, porque pues, al final de cuentas no hay resurrección, nada va a pasar. Y terminamos con este versículo que es con el que vamos a empezar la siguiente semana. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo les dice a su iglesia: no erréis, Corintios, Cristo resucitó de los muertos y se los ha enseñado y muchas personas lo han comprobado. Pero si ustedes siguen entreteniéndose en las malas conversaciones, les van a cambiar las costumbres. Y ustedes tienen que empezar a ir a escuchar un lugar donde la palabra de Dios te invita a vivir una vida santa, donde la palabra de Dios te invita a crecer en Cristo, a seguir entregándole tu vida a Cristo, siguiéndole rindiendo tu voluntad, porque Cristo resucitó y los muertos resucitan, y yo tengo una esperanza que voy a resucitar con Cristo el día que Él venga. Y si no me muero, el día que Él me arrebate, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Y dice el apóstol Pablo: y si ustedes se juntan, pónganlo al revés ese versículo, si ustedes se juntan con las buenas conversaciones de Cristo, ustedes se van a seguir motivando para seguir creyendo que Cristo resucitó y que Cristo viene por nosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta para qué sirve la iglesia? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que venir nosotros y dar testimonios y dar agradecimiento? Porque tenemos un Cristo que resucitó, tenemos un Cristo vivo que cambia vidas, que nos ayuda, que provee, que esto, que etcétera, etcétera. Y eso necesitamos nosotros animarnos para entender que es verdad. Y que así como estoy entendiendo que es verdad que resucitó y que le cambió la vida a Adrián, a Eric, acá, y que hizo esto acá, y estoy viendo que todos sus testimonios, yo tengo que entender que mi Cristo está vivo y no está muerto, y tengo que seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de entenderla, amarla y comprenderla. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu revelación, y gracias porque a través de ti encontramos esta gran verdad, que Cristo vivió, murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y así como Cristo resucitó, así vamos a resucitar, Señor, el día que tú vengas por nosotros. Y eso significa, Padre, que nos ayudes a retener tu palabra, Señor, para seguir haciendo con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.